continuar compartiendo lo que es nuestra reunión de hoy y en esta oportunidad vamos a abordar temas de conversación con doña Paola Andrea Grendi, directora del Museo Regional, y don Dusan Martinovich, encargado de educación del museo, para que nos hable de actividad, de funcionamiento del museo, las visitas, vínculos con los colegios, etcétera. Paola Andrea, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que es un agrado estar en la radio. Y bueno, un saludo cariñoso a todos los auditores y auditoras que hoy día están conectados. Ahora, cuénteme un poco sobre las actividades del el museo. ¿Están a la cabeza? ¿Ustedes están dentro de la competencia? Bueno, la verdad es que es un tremendo desafío el que se nos viene en este año 2016. Nosotros cerramos el año 2015 con unas estadísticas importantes de atención de usuarios. Hemos venido desde el año ya 2013 progresivamente aumentando los flujos de visitantes y para el 2015, como comentaba, cerramos con 54.000 visitas, que es una cifra histórica en más de 10 años, nunca había ocurrido eso. Ya el año anterior nos había sorprendido, habíamos hecho 49.000, cuando nuestro rango promedio está entre los 38.000 y 42.000 atenciones por año. Entonces digo, 49.000 para el año 2014 fue realmente importante, pero cerrar el 2015 con 54.000 fue por lejos una cifra inesperada. Y ahora, si vamos viendo el comportamiento estadístico de enero y febrero, estamos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos. Ahora, cuénteme, ¿esto es totalmente gratuito para todo el Sí, público? sí, la verdad es que, bueno, mucha gente se sorprende, pero el Museo Regional de Magallanes, que está emplazado en el edificio patrimonial Palacio Brown Menéndez, ¿no? Junto al Museo Martín Gusinde, que está ubicado en Puerto Williams. Son los únicos dos museos del Estado de Chile que tienen además entrada gratuita en relación a lo que es el conjunto de museos de la ciudad. No nos olvidemos que el Estado tiene 23 museos en el país y 3 museos nacionales. Estos 23 son regionales o especializados. Y acá en Magallanes tenemos muchos museos para visitar. En Punta Arenas son 5, hay uno normalmente por provincia, pero museos gratuitos hay 2. Y dentro de esos 2, como decía yo, está el Regional de Magallanes, que además lidera las estadísticas en atención de público. Nosotros llevamos 14.000 visitas ya a esta fecha, entre enero y febrero. Ahora, si bien es cierto que es totalmente gratuita el ingreso del público, Uh-huh. ¿cómo se financia el resto del año el museo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, los museos del Estado, hace ya desde el año pasado, desde marzo, 3 de marzo, por una medida presidencial que favorece en el fondo el acceso a la cultura y el patrimonio a través de esta medida de gratuidad, obviamente dejan de percibir recursos, pero también hay que decirle a la comunidad que los recursos que recibíamos por concepto de entrada no quedaban en Magallanes. Esos recursos eran reunidos en una cuenta nacional y redistribuidos. Y aún así, nuestros ingresos eran bajos en relación a nuestras necesidades. Por lo tanto, de todas maneras, el Estado debía suministrar recursos suficientes para el buen funcionamiento. Y es lo que está ocurriendo, es decir, al no haber cobros de entrada, el Estado ha tenido que obviamente incurrir en un mayor suministro de recursos para el funcionamiento de los museos públicos al menos, ¿no? Y nosotros también tenemos la responsabilidad como directores de unidad de gestionar recursos externos a través de postulación de proyectos a fuentes de financiamiento que no son institucionales. Ah, correcto. O sea, en este caso con gente generosa que se adhiere con una determinada cantidad mensualmente. No, para nada. Nosotros no tenemos aportes en donaciones de Ujú. recursos, pero sí somos, una unidad que está muy activa en materia de presentación de proyectos a fuentes de financiamiento público. Entonces, por ahí hay una vía clara para poder resolver algunas instancias que tienen que ver con el funcionamiento, con la administración, con el mejoramiento del edificio, de las colecciones. Claro ejemplo de ello podría citar yo el trabajo que se ha hecho en materia de investigación de colecciones. Hay investigadores que están asociados al museo
y que con nuestro patrocinio y respaldo presentan iniciativas al Fondar o a otras fuentes. O nosotros mismos elaboramos proyectos de mayor complejidad que se presentan al gobierno regional para obtener financiamiento. Don Dusan Martinovich, que es encargado de educación del museo, también le doy la bienvenida a nuestro programa, don Dusan. Cuénteme, la actividad que usted se enmarca, ¿está habituado a estar en permanente contacto con los estudiantes? Sí, don Américo. Bueno, primero que todo, igual, darle la gracias por la invitación. Y efectivamente, el museo, como bien decía la señora Paola, ha ido aumentando considerablemente su número de visitas y nosotros también nos hemos dado cuenta que nuestro público objetivo e importante son los colegios y los estudiantes. Y la verdad es que nos hemos enfocado bastante en ese tema y los resultados también han sido bastante buenos, ¿ya? Hemos tenido contacto directo con todos los colegios de la comuna y el año pasado hicimos algo que fue bien interesante, que fue el acercamiento con los colegios a nivel regional. Si bien somos el Museo Regional de Magallanes, el año pasado, en tema de educación, nos pusimos esa meta de llegar a las comunas rurales. Llegamos con exposiciones, con actividades a colegios fronterizos el de Cerro Dorotea, donde habían 7 alumnos, por ejemplo. Llevar toda una maquinaria con 10 obras de arte, juego y demás cosas. Llegamos a Puerto William, Cerro Castillo, la verdad que bastantes comunas rurales en la cual llegamos como museo, particularmente a los colegios, ¿ya? A San Gregorio llegamos también, montamos exposiciones en el mismo colegio, llevamos obras de arte, llevamos actividades y pasamos bastante horas con los niños explicándoles ahí in situ las obras que tenemos. En este caso, el museo que usted maneja ¿a qué apunta? ¿Qué es lo que exhibe? Mira, lo que pasa es que es bien dinámico. La mayoría, por eso conversamos bastante con los profesores, que son quienes llevan a los chicos al colegio y al museo en particular. Porque existe esa mala impresión de que el museo regional es entrar a un palacio y ahí queda. Primero es intimidante, uno abre, ¿cierto?, la puerta del museo, ve este tremendo palacio maravilloso, lleno de luces y da un poco miedo hasta de mirar muy fuerte algo porque se puede romper. Pero en realidad, en este contexto, los colegios tenían un poco de reticencia en entrar y llegar. Pero fuimos explicando también que es mucho más que la parte del palacio. Ya tenemos salas de historia, tenemos exposiciones de arte, tenemos exposiciones permanentes y temporales que abarcan la gran mayoría de los temas que se tratan en los colegios. Es por eso nosotros que vamos avisándole a los colegios. En la próxima semana tenemos esta exposición de arte, esta exposición de historia, esta exposición fotográfica. Los profesores van viendo qué le puede acomodar, que esté enmarcado dentro del currículum, de las clases, y llevan a los chicos y nosotros nos encargamos también de generar material especial para ellos. Todas las visitas son guiadas y con material. Permanentemente en los museos siempre hay un equipo de guías para recorrer el museo y va explicando a quién perteneció, la fecha, etcétera. ¿Existe también acá? Sí, correcto. Todo lo que es delegación, y en particular de colegios, todos los colegios reciben visita guiada, ¿ya? Es decir, ingresan y ahí lo toma personal del museo, siempre con el profesor al lado, ¿ya? Y vamos explicando. El profesor generalmente nos cuenta un poco antes. Hoy estoy tratando, por ejemplo, pueblo originario. Y nosotros vamos más a ese tema, bajamos piezas que tenemos educativas para ese tema, le mostramos arcos, flechas, vestimenta. Es decir, hacemos una pequeña clase del tema en el museo, lo cual ha causado muy buena impresión y muy buenos números. Más de 5.000 estudiantes nos visitaron el año pasado en esta modalidad. Bueno, se entiende que en el museo hay arcos, flechas, vestimenta. ¿Esos son del pasado o son fabricados por ustedes? No, que nosotros, los objetos que son originales, obviamente como todo museo no podemos manipularlos porque tienen que perdurar en el tiempo, pero a los niños les gusta tocar las cosas, les gustan tocar, explorar, así que nosotros tenemos muchas réplicas exactas de elementos antiguos que los niños sí pueden manipular, pueden tocar, así preservamos el patrimonio y los niños pueden interactuar con un objeto, así que eso es bien interesante. A ellos les gustan mucho todos estos temas. Y la profesora nos dice antes, hoy voy a tratar este tema o aquel tema, nosotros nos preparamos y cuando lleguen lo recibimos. Y así desde jardines infantiles, que tuvimos muchísimas visitas, hasta público universitario. Tengo entendido que también el estudiante es como un poco reticente a este tipo de cosas, que no lo entiende o que es una soberana lata.
pero ellos se adaptan, les gusta, se interesan o van por cumplir. No, sabes que la verdad es que se interesan bastante. Este cambio de que las personas vayan a los museos y que interactúen con el museo mismo, este cambio se da desde la tierna infancia, desde los niños del jardín que van al museo, se comportan, ven, tocan lo que se puede tocar, ¿ya? Y se dan cuenta que esto es un espacio dinámico. Ese nexo con estas instituciones, con el museo nuestro o con todos los museos, se da desde esa tierna infancia. Así que nosotros, en realidad, los estudiantes magallánicos se portan bastante bien, no hemos tenido ningún problema con ellos y en realidad, generalmente los colegios que van vuelven el año siguiente. Tenemos estadísticas de cada año, es decir, los colegios se vuelven, cada año vuelven al museo a recibir sus actividades y todo. Hay colegios que van más, otros que van menos, como todo. Pero durante todo el año. Sí, durante todo, desde marzo en adelante, desde marzo a diciembre van colegios exclusivamente. Van muchísimos colegios dentro del área educativa. Y generalmente en enero y febrero nos enfocamos a otro público que también de repente está un poco de lado, pero que son nuestro público militar. Mucho conscripto que viene a Magallanes. Y en realidad que tiene también, antes de irse, tiene que conocer la región. ¿Y qué más que el museo? Recibimos muchísimo personal conscripto, le vamos explicando y la verdad que es una buena forma de relacionarnos con ellos y suplir una carencia que existe, que es su atención. Cuénteme una cosa, don Dusan, ¿usted tiene experiencia en lo que está haciendo? Sí, no, por supuesto. Trato de ganarla cada día. Porque veo que, entre otras cosas, a usted lo pusieron ahí, no es que usted venía de carrera. Mira, yo soy profesor de carrera. Yo hice 10 años clase tanto en la universidad como en colegio. Y hace un par de años. Pero eso es frente a la universidad y colegio, Sí. no nada que ver con el museo, ¿no? No, de ahí se abrió un cargo de encargado de educación. Es decir, Ya, correcto. se postuló a nivel nacional y bueno, tuve la suerte de quedar seleccionado. Y de ahí comienza también un proceso de formación, porque hacer clase en un museo, o no hacer clase, pero guiar a niños en un museo es muy diferente a una sala de clase. No, ya lo creo. Claro, porque nosotros tampoco queremos transformar el museo en una sala de clase donde haya normas y donde haya que sentarse y pararse. No, en realidad los niños transitan y ya viendo algún objeto, escuchando, están aprendiendo. ¿Y de cuántos objetos estamos hablando en el museo? Sí, señora Paola, ¿y me podría ayudar de la cantidad de objetos que hay dentro del museo? Por supuesto. Mira, nosotros tenemos en los espacios de exhibición permanente más de 1.400 objetos en exhibición, pero las colecciones del museo son muy diversas. Tú ya lo graficabas muy bien, Dusan. La verdad es que tenemos colecciones de arte, colecciones de arqueología, de etnografía, tenemos de arte decorativa, de historia, de una biblioteca patrimonial bastante interesante, un archivo fotográfico patrimonial y fílmico también considerable, 40.000 más de 40.000 imágenes en fotografía. Solamente la biblioteca tiene más de 8.000 volúmenes. Vamos a hablar de que en cifras globales los objetos del museo, no solamente en exhibición, superan las 60.000 unidades. 60.000. Uh-huh. Pero por Dios, eso es para tener mucho más que un día para estar revisando. Claro, y sí. repasando. Sí. Ahora bien, el museo atiende prácticamente desde esta fecha hasta diciembre a los estudiantes. Uh-huh. ¿En qué momento está destinado también para el matrimonio, la familia? Tenemos varios eventos importantes durante todo el año. Yo creo que esto es una oportunidad interesante para compartir esa información. Nosotros, por ejemplo, somos un museo gratuito, pero además atendemos, como tú bien decías, de lunes a domingo prácticamente. El único día que tenemos cerrado a la comunidad es el día martes. El martes el museo cierra, pero el resto de la semana pueden visitarnos en forma individual, familiar, grupos de delegaciones, sin ningún inconveniente, ¿ya? Luego tenemos fechas importantes donde se hacen actividades especiales. Una de ellas es el Día Internacional de los Museos, que se celebra los 17 de mayo, muy cerquita del Día Nacional del Patrimonio, que es el último domingo de mayo, y que tú habrás visto que cada año es una fiesta ciudadana que convoca a muchas instituciones y a muchas personas, uh-huh, donde se abren las puertas de los edificios patrimoniales, pero también se hacen actividades importantes que tienen que ver con la puesta en valor de ese patrimonio que no está anclado en estos edificios antiguos, sino que está en la propia comunidad. Ya vimos el año pasado actividades en las poblaciones,
privados que se sumaron con apuestas interesantes en gastronomía y en una diversidad de temas. Luego tenemos el Día del Patrimonio Regional, recordémonos que es muy cerquita del aniversario de la región. Y en el Día de la Noche de los Museos, o sea, hay una cantidad importante, como digo yo, de actividades extras. Y por cierto, está el propio calendario de actividades de extensión que vamos desarrollando. Nosotros no nos olvidemos que tenemos unas salas con exhibiciones permanentes de época y de historia, pero además el museo cuenta con una galería que está disponible a la comunidad para las exposiciones temporales. Y es allí donde se van rotando muestras de fotografía, de arte, de distintas temáticas, ¿no? Esculturas, en fin. Y eso también está abierto a la comunidad durante todo el año. Entonces, si es por destacar eventos, yo creo que ya con lo que te he mencionado la gente se puede dar una idea, ¿no? de que hay mucho por hacer y que además nosotros estamos siempre abiertos a las propias agendas que las instituciones nos van proponiendo, instituciones públicas o privadas o particulares. Por ejemplo, ayer estábamos inaugurando una muestra en el piso subterráneo de Georgina Muñoz, que es una mujer que se ha iniciado hace poco en la pintura y que expone por segunda vez, ¿no? La primera lo hizo en el Dreams y la segunda ahora en el Museo Regional. La destaco como una muestra que va a estar instalada hasta el 28 de marzo, abierta a público, de carácter gratuito, para que la gente pueda ir a visitarla con hermosos paisajes de la región que van a llamar mucho la atención por la nitidez, por el uso del color, en fin, una serie de características. ¿Eso estamos hablando de pinturas o fotografías? No, esos son pinturas en acrílico. ¿Hechas por ella? Hechas por ella. Ah, qué bonito. Sí, muy, muy interesante. Digo, eso es una de las muestras que va a estar instalada hasta el 28 de marzo. Luego tenemos un ciclo de cine que va a ser particularmente diferente, porque no es documental, no tiene que ver con pueblo originario o con otras temáticas que estamos habituados a mostrar en el regional, sino que nos vamos a ir por una propuesta que nos han hecho, que es sobre cine de terror. ¿Cine de terror? Sí, pero vamos a hacer una secuencia histórica con un personaje importante en este tipo de películas, ¿no? Drácula. Ah, ya. Claro, es una muestra que hace un recuento histórico desde las primeras versiones de este personaje hasta las más actuales. Y eso es un programa que se está diseñando para el mes de abril. Como a su vez nosotros estamos ya diseñando la propuesta programática para mayo, que como digo tiene este componente adicional que es el Día Nacional del Patrimonio y que a nosotros nos gusta ofrecerle a la comunidad variado tipo de actividades que sean para adultos, para niños, para la familia. Ahora viene el horario de atención que tiene el museo. Nosotros todavía estamos funcionando con el horario de temporada alta o de verano, por así decirlo, y que significa que atendemos público desde las 10:30 de la mañana en forma continuada, es decir, nos cerramos a la hora de almuerzo y cerramos a público a las 5 de la tarde. Y eso va a seguir ocurriendo hasta finales de marzo. Perfecto. Todo febrero, todo marzo seguimos con este horario. Ya para el mes de abril ya vamos a estar entrando a un horario distinto, en donde vamos a cerrar un poco más temprano. Bueno, esto tiene que ver con las horas de luz natural también, con una serie de factores. Y eso significa que vamos a cerrar a las 2 de la tarde, y de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde, atención de público. Bueno, usted es la directora del Museo Regional. Ahora, ¿quiénes son en este caso sus superiores? Mis superiores están en la Subdirección Nacional de Museos. Ah, ya. O sea, usted no es de la zona. ¿A qué se refiere con que no es de la zona? Si soy nacida acá en la ciudad de Punta Arenas. O sea, si soy... ¿a usted la designaron como directora? Sí, a mí me designa como director. Yo de hecho soy directora hace bastantes años de este museo, del año 2010, y anteriormente fui directora del Museo Antropológico Martín Gusinde de Puerto Williams. Ah, correcto. O sea, ya tiene antecedente para el cargo. Para el cargo, por supuesto. Yo soy directora, como le decía, de hace ya un largo rato, y de 2 museos que son parte de la red de museos de la DIVAM, que es la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. Y recordar que estos museos son coordinados a través de la Subdirección Nacional de Museos, que es el ente que en el fondo articula la gestión de estas 23 unidades regionales o especializadas que yo le comentaba al comienzo de esta entrevista.
Y cuando usted me pregunta si mi jefatura está acá, entonces yo le comento, no, mi jefe, que es don Alan Trampe de Torrejón, está en Santiago. Y es el jefe de estos dos directores de museos que tiene acá la región, que es don Alberto Serrano en Puerto Williams y quien le habla. Pero es decir, a mí me sirve también para interiorizarme un poco más de quién es Paola Andrea y de Por quién es supuesto. Dusan Martinovich para yo poderlo incluir, porque si bien es cierto, yo no soy una persona de museo, pero sí me interesa mucho conocer también en esta temática para ver también dónde está puesto el museo que usted dirige. Vale decir, el Mayorino Borgatello, el otro museo que está acá en la calle... ¿En el Museo Naval se refiere usted? No, el que está acá al frente de, digamos, de Corbanca, Ese es el Museo Regional de Magallanes. el Museo Regional de Magallanes. Usted pertenece el otro, el que está frente al cementerio. No, ese es el Museo Salesiano. El que está frente al cementerio es el Museo Salesiano Mayorino Borgatello. Bueno, quizás habría que comentar para visualizar un poco la cantidad y diversidad de museos que hay en Punta Arenas y en la región. Partir diciendo quizás algo anecdótico. Mucha gente se confunde y cuando decimos Museo Regional de Magallanes, le decimos sí, el que está cerquita de la plaza, por ejemplo. Muchos dicen, el Palacio Sarah Brown. Exacto. Y ahí ya, por ejemplo, hay un error. Y es por eso digo que es anecdótico y lo traigo a colación para que podamos aprender también a identificar los lugares y los espacios de la manera correcta. En este caso estamos hablando del Museo Regional, que está emplazado en un edificio patrimonial, que es monumento histórico, que fue la casa de Mauricio Brown y Josefina Menéndez. Por lo tanto, es el Palacio Brown Menéndez. Exacto. Y el Palacio Sarah Brown es otro. Está también cerca de la plaza, ¿cierto? Enfrente, pero decir simplemente que Sara era la hermana mayor, que tiene palacio propio y que hoy día es lo que conocemos como el Club La Unión, el Hotel José Nogueira, en ese entorno, ¿ya? Ese también tiene un área de exhibición, pero no es propiamente un museo. Luego, como usted bien decía, está el otro gran museo, que de hecho es el más antiguo que tiene Magallanes, que es el Museo Salesiano Mayorino Borgatello, frente al cementerio. Ahora, a su juicio, ¿cuál de todos los museos el que la lleva, en este caso, el que está marcando la pauta? Mire, es difícil la pregunta porque yo no terminé de hacer el relato de los otros museos. No nos olvidemos del Museo de Sitio Nao Victoria, que tiene estas reproducciones de barcos históricos a escala 1:1, que es tan interesante, ¿no? Y luego está nuestro Museo del Recuerdo en el Instituto de la Patagonia. Exacto. Exactamente, está el Museo Naval, está el pequeño Museo del Regimiento Pudeto, que está cerrado porque va a haber un proyecto importante de recuperación del Palacio José Menéndez para transformarlo en museo histórico. Luego, si nos trasladamos de provincia, estamos mirando Tierra del Fuego, vamos a ir a Porvenir, entonces vamos a ver que tienen un museo también, el Museo Histórico Municipal Fernando Corderos Rusque. Está luego ya en la provincia de Última Esperanza, en Puerto Natales, el Museo Histórico Municipal, también está el Museo de la Villa Cerro Castillo, está en la provincia antártica el Museo Martín Cusinde, y todos ellos trabajamos en red, en realidad. Y eso quizá la gente no lo sabe, pero nosotros desde hace unos 4 años hemos generado una red de trabajo que es voluntaria, porque nosotros como museo no tenemos ninguna facultad legal para decirle al Museo Salesiano o al de Porvenir, mire, las cosas se hacen de esta manera. Es una red voluntaria de trabajo, de asesoría técnica, de cooperación mutua, y esa red es la red de museos de Magallanes. Y ahí los museos que yo he mencionado están trabajando en conjunto para proponerle a la comunidad diversos tipos de actividades que permitan conocer y valorar tanto el patrimonio natural como cultural que hay en cada uno de los territorios. No nos olvidemos que lo que está dentro de los museos es una parte mínima del patrimonio que tienen las comunidades. Es mucho más lo que está fuera de los museos a nivel patrimonial que lo que está dentro. Entonces el rol de los museos aquí es muy importante, porque no solamente tiene que ver con fortalecer la identidad y conocer la cultura de un lugar, claro, sino que también educar a las comunidades en el conocimiento, en la puesta en valor y en la preservación de esos patrimonios. Ahora, también hay otras iniciativas que son interesantes de comentar y destacar. Hay un museo que se está creando de historia natural, que es una iniciativa nueva, de jóvenes,
Y yo creo que vale la pena también hablar de ello y comentarlo, porque es un nuevo proyecto museográfico que se suma a la oferta que tiene ya la región, que es bien importante. Hablo del Museo de Río Seco, ¿no? No sé si correcto. Sí, claro, he escuchado que... Luego hay otros centros culturales, hay instalaciones de privados, bueno, hay una diversidad, como digo yo, de instancias. Pero de todas maneras, en términos de museo, es bastante lo que tiene que decir la zona. Por supuesto, yo creo que esto es una cosa que también nos llama a reflexión. Magallanes siempre se ha distinguido por su patrimonio, y hace pocos días, de hecho, en el Museo Regional de Magallanes se hizo el lanzamiento del catálogo digital de monumentos públicos y obras conmemorativas. Este catálogo lo diseñó o lo creó el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no? Y decidió hacer el lanzamiento oficial, donde vino de hecho la máxima autoridad del Consejo de Monumentos, la señora Ana Paz Cárdenas, acá a Magallanes, para presidir la ceremonia, porque precisamente Magallanes tiene la mayor cantidad de monumentos públicos del país. Correcto. Entonces, por eso digo, vale la pena señalar estos datos, porque de pronto uno vive en el lugar, cohabita con el patrimonio, y como que a veces la gente pierde perspectiva de esa riqueza y de esa diversidad. Y por cierto que Magallanes se distingue dentro del contexto nacional. Bueno, de todas maneras hay bastante que hablar sobre el tema, y me imagino que usted, en contacto con otras colegas de museo, tiene mucho que comentar sobre Siempre tenemos desafíos, porque la verdad es que es una tarea que no se acaba. Uno piensa, mire, ya avanzamos en esta materia, tenemos que hacer esto otro, pero es una labor constante. Educar a través de los museos y gestionar patrimonio es una tarea, como le comento, que no tiene un plazo finalmente. Es una cosa que estamos batallando contra algo que es el tiempo. Correcto. Don Dusan Martinovich, dentro de los estudiantes que visitan los museos, ¿a qué edad cree usted que es lo ideal como estudiante visitar el museo? ¿En la etapa de preparatoria, enseñanza media o más adelante? Mira, la verdad que hoy los que más visitan el museo son básicamente colegios de enseñanza básica, en ese rango etario, niños de básica, entre quinto y octavo básico. Pero hemos comenzado a trabajar bastante bien con los jardines y nos hemos dado cuenta que su respuesta es súper buena. Primero, como también como museo estamos un poco temerosos, niños tan pequeños dentro del museo. Era un tremendo desafío. Pero nos preparamos bastante con harto material para tener a los niños también agradados en un lugar. Así que hemos tenido muy buena relación con la Junji, con Integra y con jardines particulares. Y este año tuvimos un número importante de jardines que nos visitaron. Y fueron, no sé, no puedo decir nuestro público preferido porque sería como discriminar al resto. De verdad que la pasamos muy bien con ellos, porque fue un descubrimiento mutuo. Ellos, los jardines, se dieron cuenta que podían tener una linda actividad dentro del museo, y nosotros como museo también nos dimos cuenta, oye, acá hay un grupo que lo teníamos un poquito olvidado y vamos a comenzar a trabajar con ellos. Así que nuestro rango de estudiantes es muy amplio, y dentro de los cuales también vamos a destacar, porque esto cuando uno llega a fin de año empieza a hacer la suma y colocar en gráfico, se da cuenta de datos que a simple vista no salían a la luz. Y por ejemplo, los colegios municipales, uno de repente dice, los colegios municipales están todo el día en la sala, ¿no? El 80% de estos 5.000 estudiantes que van al museo, el 80% son de colegios municipales. Solo el 20% particulares y subvencionados. Porque uno de repente se hace, pero los colegios particulares llevan a los niños al museo y hacen este tipo de actividad. Pero a fin de año, ya sumando todas estas cosas y colocándolo ahí en un gráfico, ahí uno lo puede observar y dice, oye, pero 80% son colegios municipales. De los colegios básicos, por ejemplo, el que más va es el Padre Hurtado. Y tú sabes que el colegio Padre Hurtado queda por donde el diablo perdió el poncho, más o menos, queda muy lejos, queda bien retirado. Así que lleva un esfuerzo doble bajar con 30 niños en un bus al museo. Por eso nosotros también le damos un espacio que se merecen. Ahora en temporada baja, por ejemplo, como decía la señora Paula, cerramos a las 2. Si un colegio por horario puede ir a las 3, a las 4, nosotros abrimos exclusivamente para el colegio, para hacer las actividades. Así que nosotros estamos bien comprometidos con el tema de la educación, y en particular con esta noticia, claro, de los colegios municipales que nos visitan. E invitamos también a los particulares que salgan un poquito de la sala, y que no es un paseo, ir al museo uno también puede ir a aprender. Desde luego.
Y finalmente, señora Paola, dentro de todo esto, ya los estudiantes, la familia tienen su horario, es gratuito. No hay excusa. Y no hay excusa, o sea, para faltar no hay excusa. De tal manera de que son todos bienvenidos Absolutamente. al museo. Son todos muy bienvenidos. Y como te decía al comienzo de la entrevista, estamos gratamente impactados de lo que han significado estos últimos 2 años de gestión, donde hemos visto que ha crecido el interés de todos los tipos de público que atendemos. O sea, no solamente han aumentado los turistas, que es una cosa evidente y que estamos reflejando en los medios de comunicación, que aparecen notas sobre ello. También lo estamos viendo durante el año con las actividades que desarrollamos, con la creación del área de educación, que ha sido tan importante para reforzar el vínculo del museo con las comunidades educativas. Teníamos antes una relación, pero era un poco irregular o precaria, en el sentido que no había una persona de dedicación exclusiva Correcto. para atender esta temática. Y ello también ha reportado un beneficio enorme. Entonces los museos, no solamente, como decíamos, son espacios para ir a recrearnos, también para aprender, son espacios de educación no formal. Y ahí hay una relación que tiene que ver con el futuro, ¿no? Que tiene que ver con esta formación ciudadana. En la medida en que nosotros estemos sembrando con los más pequeños, con los jóvenes, con los estudiantes, también vamos a tener una comunidad, espero yo, en unos años más, que se siga compenetrando con este patrimonio. Exacto. Y que le haga tan bien a la región, por cierto. Exacto. Le entrego el micrófono para que usted haga la invitación para los días que usted estime a toda la comunidad para cerrar de esta manera la entrevista. Américo, muchísimas gracias por este espacio. Quiero saludar con mucho cariño a todos los auditores y auditoras, agradecer la oportunidad de estar acá con Dusan Martinovich y invitarlos cordialmente a visitar nuestro museo, a visitar los museos de la región, que son un panorama, son una oportunidad y que están tan dedicados a que la gente se pueda compenetrar con la historia y con la cultura y con el patrimonio de cada localidad, no solamente el nuestro, sino que visiten los museos. Son espacios de aprendizaje donde Correcto. uno se encuentra con recuerdos, con situaciones de antaño, aprende cosas nuevas. Yo creo que tenemos que volver a mirarlos con más cariño. Los museos no solamente son lugares para guardar cosas antiguas, los museos son espacios de encuentro con la memoria y con la historia de un lugar. Doña Paola Andrea Grendi, directora del Museo Regional. Don Dusan Martinovich, su tiempo. Bueno, también junto con agradecer, invitar a las personas. Estamos todavía que nos queda un poquito de verano, ¿ya? Y nosotros también atendemos los fines de semana, sábado y domingo, todo el día, en horario continuado, no hay excusa. Y de repente cuando se está acabando el verano, hay un día bonito para salir. No solo está el mall y la zona franca, también hay que darle un espacio a la cultura, ir al museo gratuito, ir con los padres que vayan con sus hijos porque van desde esa infancia a inculcar este cariño por el arte, por el respeto, por la cultura, y la verdad que le van a hacer un grato favor a sus hijos llevándolo al museo y van a pasar un momento bien agradable y van a inculcar a sus hijos este cariño que se agarra desde chiquitito. Así que invitarlos a todos al museo, tan bienvenidos. Don Dusan Martinovich, encargado de estudios del museo, y la señora Paola Andrea Grendi, directora del Museo Regional. Han estado en nuestra reunión de hoy en vacaciones al estilo de Polar. Gracias a ustedes. En un instante estoy